Buenos días. Esta es la clase número 5 del módulo 4 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy veremos algunas vías metabólicas relacionadas a la glucólisis. La glucólisis, como hemos visto, es una vía metabólica que se halla en todas las células del organismo humano y cuya función es direccionar la glucosa y otros monosacáridos hacia las vías de reserva o producción y utilización de energía. Relacionadas a la glucólisis, existe una gran cantidad de rutas metabólicas de importancia en las ciencias médicas que presentaremos sintéticamente a continuación. Recordemos brevemente antes de comenzar la ubicación de la vía glucolítica. La vía glucolítica es la transformación de glucosa a piruvato y a su vez este piruvato se relaciona a través de la descarboxilación oxidativa con el ciclo de Krebs que produce NADH y FADH que son aportados a la cadena respiratoria para la formación de ATP. A su vez la glucólisis se relaciona con otras vías relacionadas al metabolismo del glucógeno e inclusive de los lípidos y de los aminoácidos. En este esquema recordamos brevemente el metabolismo de la glucosa y la participación de la glucólisis en el proceso postprandial. En situación postprandial, el aporte de fructosa, galactosa y glucosa de los alimentos es importante, lo que hace que la glucólisis funcione generando ATP y NADH, y por otro lado, la glucosa 6-fosfato puede ser derivada a la formación de glucógeno. Pero el principal producto es piruvato, que por descarboxilación oxidativa da acetil-CoA. Una parte de este será utilizado en el ciclo de Krebs para producir energía y otra parte se deriva hacia la síntesis de ácidos grasos y el depósito como triacilgliceroles. Contrariamente, en la etapa de ayuno la vía glucolítica se frena por la escasez de glucosa y intermediarios como el piruvato son utilizados por la gluconeogénesis para formar glucosa. Simultáneamente la energía necesaria es aportada por la degradación de glucógeno y la degradación de triacilglicéridos por ácidos grasos que aportan acetil-CoA para el funcionamiento del ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entonces nos centraremos ahora en la glucólisis, que esquemáticamente hemos mostrado de esta manera. La glucosa forma glucosa 6-fosfato y luego a través de una serie de intermediarios forma piruvato. Con este esquema que ya hemos trabajado, seguiremos trabajando ahora. Acá tenemos a la glucosa y cada reacción nos muestra el producto de esa reacción, el nombre de ese producto y la enzima que lo transforma. Acá tenemos la glucosa y todos los pasos hasta llegar a piruvato. Comencemos a ver el metabolismo de la 2-desoxiglucosa o 2-deoxiglucosa. Esta molécula no es una molécula habitual en nuestro organismo, pero es utilizada con fines de investigación. La 2-deoxiglucosa le falta el oxígeno en la posición 2. Pero a pesar de faltar el oxígeno, la enzima hexoquinasa y glucoquinasa pueden fosforilarlo, dando 2-desoxiglucosa 6-fosfato. Pero esta molécula no puede ser luego isomerizada para formar fructosa, como sí lo logra hacer la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, si a un organismo se le aporta 2-desoxiglucosa, se acumulará en su interior esta molécula. Y por lo tanto, cuanto mayor cantidad de esta molécula haya acumulado dentro de una célula, eso nos indica que esa célula capta mayor cantidad de glucosa. Y este es un recurso experimental que se dispone para medir la captación de glucosa por diferentes tejidos. Si esta desoxiglucosa aportada además contiene algún isótopo radioactivo como el del hidrógeno o el del carbono, se podrá medir en la célula la cantidad de 2-deoxiglucosa a través de medidas de radioactividad. Pasemos al metabolismo de la 2-fluordesoxiglucosa. La 2-fluordesoxiglucosa es una molécula de glucosa
que en posición 2, en lugar de tener un oxidrilo, tiene un flúor. Esta molécula puede ingresar a las células a través de prácticamente todos los transportadores GLUT que conocemos. De la misma manera que la 2-desoxiglucosa, cuanto más captación de glucosa tenga un tejido, también va a captar más de esta molécula. La 2-fluor-2-desoxiglucosa se construye habitualmente con fines experimentales y como flúor se coloca el isótopo del flúor que se conoce como flúor 18. El flúor 18 tiene la particularidad que es un isótopo que se desintegra radioactivamente emitiendo positrones que luego reaccionan con los electrones del medio generando radiación gamma que puede ser captada a través de un método de diagnóstico por imagen conocido como tomografía de emisión de positrones. Veamos cómo funciona primero el metabolismo. Como dijimos, la 2-fluor-desoxiglucosa puede ser captada por las células y va a ser captada por aquellas células que más metabolismo de la glucosa tienen. La hexoquinasa la puede fosforilar en posición 6, pero esta molécula, tanto fosforilada como no, puede emitir positrones dando 2-desoxiglucosa 6-fosfato. La 2-desoxiglucosa no puede seguir el metabolismo normal de la glucólisis. Y, por lo tanto, cuanto más de estas moléculas capte un tejido, más positrones emitirá y más radiación emitirá el tejido que lo captó. La tomografía de emisión de positrones nos permite obtener imágenes de este tipo, donde aquellos sectores que captan más flúor desoxiglucosa muestran mayor actividad. Por ejemplo, en esta tomografía de emisión de positrones nos está indicando de que todas las zonas del cerebro, esta es la zona que más ha captado. Esta tomografía se usa para detectar zonas de células cancerígenas, porque las células cancerígenas tienen un metabolismo de la glucosa aumentado y por lo tanto un aumento de la captación. Por lo tanto, en aquellas zonas que se encuentran zonas que la tomografía indica mayor cantidad de la flúor desoxiglucosa, son zonas donde va a haber un metabolismo de la glucosa aumentado y probablemente se trate de células tumorales o de metástasis de células tumorales. Veamos el ciclo de Rapoport-Levering. El ciclo de Rapoport-Levering es un ciclo que ocurre en la zona donde tenemos el 1,3-bifosfoglicerato. Este ciclo está relacionado al aporte de oxígeno a los tejidos por la hemoglobina. Como sabemos, en los tejidos la energía se produce fundamentalmente por la cadena respiratoria y la disponibilidad de oxígeno. Y el oxígeno es llevado a los tejidos por la hemoglobina oxigenada que viene de los pulmones por vía arterial y al descargar el oxígeno se transforma en hemoglobina. Cuando hay déficit de oxígeno, la producción de energía se dificulta y por lo tanto la célula debería recibir más oxígeno. En condiciones de hipoxia, es decir, cuando la cantidad de oxígeno disponible en el aire es baja, se dificulta el aporte de oxígeno a los tejidos y esto es detectado por el sistema nervioso que produce hiperventilación. La hiperventilación es un proceso por el cual aumenta la frecuencia respiratoria, ingresa mayor cantidad de oxígeno, pero también egresa mayor cantidad de dióxido de carbono. Este egreso de dióxido de carbono produce aumento del pH, es decir, alcalosis, y este aumento del pH estimula una enzima que no es de la vía glucolítica, que es la 2,3-bifosfoglicerato mutasa. Esta enzima tiene dos actividades, una actividad de sintetasa y una actividad de fosfatasa. La 2,3-fosfoglicerato mutasa lo que hace es transformar el 1,3-bifosfoglicerato en 2,3-bifosfoglicerato. Y el 2,3-bifosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, estimulando la liberación de oxígeno y el aporte a los tejidos. Por lo tanto, en condiciones de hipoxia, la habilitación de esta vía y el aumento del 2,3-bifosfoglicerato va a determinar que los tejidos reciban más oxígeno. Contrariamente a esto, que es beneficioso para nuestro organismo y que produce el aporte de oxígeno cuando estamos en
deficiencia de él, el 2,3-difosfoglicerato, al derivarse por esta vía y luego ser tomado por las 2,3-difosfoglicerato fosfatasa, forma 3-fosfoglicerato y saltea esta reacción, que era una reacción por la cual se formaba ATP. Por lo tanto, si bien el ciclo de Rapoport-Lewering permite aportar más oxígeno, determina que la glucólisis pierda rendimiento energético. Sin embargo, la célula saldrá ganando porque pondrá en marcha en mejor condiciones su cadena respiratoria que, como hemos visto, produce más cantidad de ATP que la glucólisis en sí misma. El efecto del arseniato. El arsénico es un metaloide contaminante habitual del agua en gran parte de nuestro planeta. El arsénico, como sabemos, es una sustancia que tiene efectos deleterios sobre la salud, produciendo alteraciones de la piel como hiperkeratosis y puede producir diversos tipos de cáncer. Relacionado a la vía glucolítica, el arsénico, a su estado de arseniato, como vemos acá, tiene efecto a nivel del gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato en condiciones normales, en presencia de fósforo, forma 1,3-difosfoglicerato y NADH. Sin embargo, si hay arsénico, con la misma enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, puede formar el 1-arseniato 3-fosfoglicerato, que en lugar de incorporar fósforo en la posición 1, incorpora arsénico. El conflicto de esta molécula es que espontáneamente puede romperse a 3-fosfoglicerato, abriendo una vía metabólica alternativa que saltea el paso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y el de la fosfoglicerato quinasa. Por lo tanto, perdemos la formación de ATP. Y este sería uno de los efectos adversos que tiene la presencia de arsénico sobre la producción de energía a partir de la glucólisis, que se traducirán luego en los efectos que hablamos de alteraciones cutáneas o diversos tipos de cáncer. La vía de los polioles. Los polioles son moléculas derivadas de los glúcidos que no tienen grupos aldehídos ni cetonas, sino solo son alcoholes. La glucosa es una aldohexosa que puede ser tomado por la enzima aldehído reductasa y transformado en sorbitol, que es un alcohol de 6 carbonos. Este sorbitol luego por la sorbitol deshidrogenasa puede dar fructosa, que puede incorporarse a la vía glucolítica, por la hexoquinasa, dando fructosa 6-fosfato, o bien por la cetohexoquinasa, que da fructosa 1-fosfato, y luego por la acción de la aldolasa A puede dar gliceraldehído y dihidroxiacetona. El gliceraldehído, por la acción de la gliceraldehído quinasa, da gliceraldehído 3-fosfato, y de esta manera ambas triosas podrían formar piruvato. El problema de la vía de los polioles no viene por este lado, por el que la glucosa podría ser incorporada a la vía glucolítica tanto a través de la fructosa 6-fosfato como a partir de las triosas. El problema se origina en la aldehído reductasa, que utiliza NADPH. Al utilizar NADPH impide que ocurra esta reacción, que lo que hace es transformar el glutatión oxidado en glutatión reducido. Al disminuir los niveles de glutatión reducido por falta de esta reacción, también va a disminuir el funcionamiento de la reacción catalizado por la glutatión peroxidasa, que lo que hacía es transformar el peróxido de hidrógeno en agua. Esto va a conducir a un aumento del peróxido de hidrógeno, y el aumento del peróxido de hidrógeno va a determinar que se abra la conocida reacción de Fenton, que aumenta los radicales oxidrilo y que conduce a un aumento del estrés oxidativo y la lipoperoxidación, con el consecuente disfunción de las células, pudiendo llevar a procesos de necrosis o apoptosis e inicio de numerosas patologías. Veamos la vía de la glucosamina. La fructosa 6-fosfato, en presencia de glutamina y de una aminotransferasa, puede dar glucosamina 6-fosfato, que con acetil-CoA se acetila dando N-acetilglucosamina 6-fosfato, que es la molécula que tenemos acá. Esta molécula
por la acción de una mutasa se transforma en N-acetilglucosamina 1-fosfato, a la cual se le puede adicionar luego UTP, formando N-acetil-UDP-glucosamina. Esta molécula puede ser utilizada en presencia de proteínas para glicosilar a las proteínas. Es decir, que esta molécula va a producir la adición de glucosa a proteínas. Esta glicosilación de proteínas produce cambios en la estructura de las proteínas que pueden ocasionar que esta proteína no cumpla normalmente su función. El exceso de glucosa abre esta vía y facilita la glicosilación de las proteínas y la disfunción de ellas. Este proceso se produce generalmente en casos de hiperglucemia, por ejemplo, los que se hayan asociados a la diabetes. El metabolismo del glicerol. Como sabemos, el glicerol es parte de los lípidos de reserva de nuestro organismo, que son los triacilgliceroles, formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Cuando los triacilglicéridos se hidrolizan dentro de nuestro organismo, generan ácidos grasos por acción de la lipasa, que estudiaremos luego en el metabolismo de los lípidos, y se genera glicerol. Este glicerol puede ser utilizado por algunas células, pero previamente, por acción de la glicerol quinasa, utilizando ATP, tiene que generar glicerol fosfato, en el cual se le agrega un fósforo en posición en el primer oxidrilo. Y luego, por la glicerol fosfato deshidrogenasa, que es una enzima NAD dependiente, forma dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona luego se incorpora a la vía glucolítica y puede ser degradada hasta piruvato, o bien se incorporará a la gluconeogénesis y podrá terminar dando glucosa. Todo va a depender si nos hallamos en etapa postprandial, en que formaremos piruvato, o en ayuno, en que formaremos glucosa.